y no han dado un me gusta el fin de semana, que el alérgico debe estar muerto ya. Pero yo quisiera comenzar también con una serie de buenas noticias que veo en la prensa de hoy lunes, que es para resaltar. Comienzo con el Banco de Reservas, que anunció en el día de ayer que alcanzó por primera vez en la historia de la banca nacional el trillón de pesos en activos. Y no solamente esto es 1.000 millones de billones, o sea, es un trillón, lo que es un número más grande que el presupuesto nacional. Un indicativo de que es un banco que ha crecido enormemente, pero no solamente están reflejando niveles altos de activos, sino también de solvencia, de eficiencia de esos activos. O sea, que no solamente hay muchos activos, sino que se utilizan de forma correcta, se utilizan bien, de forma eficiente. Ya sabíamos que el nivel de rentabilidad del banco ha alcanzado el año pasado cifras récord y este año va a romper también los niveles que obtuvo el año pasado. Así que solo queda felicitar por estos resultados, por este manejo. Estamos hablando de que este año, para que nos hagamos una idea, las utilidades en el primer semestre del año van por 10.000 millones. El año pasado se rompió el récord con 15.000 millones en un año. Este año la proyección sería 20.000, un incremento de 33% con relación al año anterior. Extraordinario desempeño. Extraordinario, la verdad que sí, son números históricos. Felicitar de verdad, con total sinceridad, a Samuel Pereira y a la gente que le acompaña allí, a todo un equipo humano, que siempre digo que el Banco de Reservas tiene la mayor de su fortaleza en la gente que trabaja allí. Todo el mundo, desde el más pequeño servidor hasta el más encumbrado, siente y padece por esa institución, le tiene cariño. Así que felicidades al Banco de Reserva, no dejarlo solamente ahí. Quiero felicitar también al Banco Popular, que ayer obtuvo, o informó el fin de semana, que el Banco Popular ganó, y hoy está en la prensa desplegado también un anuncio, un premio, la campaña, aquí ponderamos muchísimo, la campaña del Banco Popular sobre, que era post el COVID, el lado positivo, era el nombre, el jovencito en bicicleta, sí, que iba viendo las cosas positivas de la vida en un momento en el cual comenzamos a ver la luz al final del túnel. Bueno, el Banco Popular ganó el galardón de un oro y plata en su campaña en el lado positivo en los EFI Awards. Así que también felicidades a ese equipo creativo que hizo un tremendo trabajo en el Popular. La verdad es que esa campaña estuvo fantástica. Y esos datos los uno, antes de pasar a otras informaciones, a los resultados que también ofrece el FMI ya sobre la economía dominicana en sentido general, el capítulo 4, que es una revisión anual que hace el FMI a las economías del mundo, ¿verdad? Particularmente a la economía dominicana. Se analiza la economía, se presenta un informe. Este informe está publicado en la prensa de hoy, el Banco Central lo dio a conocer ayer, y aquí se pondera un informe del 8 de julio, la solidez y la resiliencia de la economía dominicana. Habla de un robusto desempeño que no presenta desequilibrios importantes ni problemas de sostenibilidad de la economía dominicana. Resalta la capacidad de resiliencia y la sólida recuperación que ha tenido al expandirse 12.3 en el año 2021 y cerca de 5% ya con relación a los años prepandemia. Además, reconoce cómo ha estado manejándose la economía dominicana para cumplir las expectativas de crecimiento y además batallar, ¿verdad?, con lo que son los retos inflacionarios que tiene el país como tiene el mundo. Así que muy buenas notas también saca la economía dominicana a partir de este informe de su desempeño del Fondo Monetario Internacional. Felicitar también a don Héctor Valdés y ese equipo de gente que le acompaña en el Banco Central, que son definitivamente unos magos manejando la economía, particularmente la macroeconomía del país. Buen día, compañero, y buen día también a los compañeros en Super 7, Omar García y Gustavo Olivo, que están por allí. Jóvenes, buenos días.
Buenos Quiero días. Buenos días. iniciar felicitando a Gustavo Olivo de cumpleaños. Gustavo Olivo. Ayer cerraron. Tenga Gustavo ahí. Ayer tóquela cerraron ahí. un restaurante ahí en la Rómulo Betancourt, las calles de esquina a esquina para la celebración de Gustavo. Eso está bien. Felicidades al compañero. Muchas felicidades. A 6 pericos ripiados. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo con la economía, qué bueno esto del Banco Popular, el reconocimiento a la creatividad. El Banco Popular acostumbra siempre a hacer este tipo de spot, este tipo de comerciales muy dinámicos, muy interesantes. Al Banco de Reservas, evidentemente, yo tuve que ir a Google, ¿verdad? Para ver lo del trillón. Lo del millón de millones. Tuve que googlearlo ayer para podérmelo explicar cuando vi la información del Banco de Reservas. Creo que lo que está ocurriendo en el Banco de Reservas, qué bueno. 1 trillón en activo del banco, las utilidades que Oscar mencionaba, la proyección que se hace justamente de que estará por los 20.000 millones de pesos de utilidades. Eso es bueno por donde quiera que usted lo vea. Bueno porque lo que eso paga de impuestos a la renta es un dinero grueso que le entra a la economía del país, al gobierno central, a través de el pago de beneficios a las utilidades. Decía anoche que el banco tiene que estar de fiesta no solamente por eso. En los últimos 15 días ha estado celebrando varias distinciones mundiales que le han hecho. Le han reconocido el diseño de política para el impulso a las pymes. Le han reconocido incluso la plataforma tecnológica del banco. 4 reconocimientos importantes en los últimos 15 días. Uno de ellos de la revista Global Finance, que habla de que el banco ciertamente está bien gerenciado. Qué bueno. La banca en sentido general en República Dominicana en los últimos años, después de que se han establecido medidas, controles, y a partir de lo que ha ocurrido con la supervisión de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia del Mercado de Valores, por otra parte, creo que todo ese tipo de cosas ha ayudado a que la economía en sentido general crezca de manera más sana, de manera más sostenible, y eso es bueno. Da la impresión, Dani, de que la economía y el país andan bien, y esa es la percepción que yo tengo cuando veo una noticia del Banco de Reserva, 1 trillón. Cuando veo el informe 4 del Fondo Monetario Internacional sobre el comportamiento de la economía general y veo los reconocimientos que le hacen al Banco Popular, pero estamos bien. Hay una observación, porque la política es una cosa terrible. Sí, estamos bien. Pero estamos bien, pero otra gente le puede decir a usted, como dice el líder de Fuerza del Pueblo, el gobierno tiene que admitir, dice Leonel Fernández, no lo digo yo ayer en un discurso, porque yo digo que estamos en plena campaña. No debía ser así. Pienso que debimos haber esperado un tiempo más adelante para iniciar la campaña. Si no queríamos acogernos a lo que establece el calendario electoral a partir de lo que está consignado en la ley de partidos y agrupaciones políticas o lo que manda la propia ley orgánica de la Junta Central Electoral, si no quisimos o no queremos acogernos a eso, bueno, pues pudimos haber iniciado campaña 6 meses antes de la fecha, que por lo regular eso se produce. Bueno, en octubre ya del año que viene se abre el proceso para la escogencia de candidatos, o es la fecha para escoger los candidatos, previo a eso se promueven, es decir, que debimos haber esperado 8 o 10 meses más para adelante. Pero lo estamos haciendo ahora, y yo digo que un poco irresponsable de parte de todos los partidos, incluyendo del PRM, que también está ya en eso, haciendo actividades de corte electoral también. Pero ayer decía el doctor Leonel Fernández, que es el presidente de Fuerza del Pueblo, es presidente de la República, que el gobierno no quiere admitir que estamos en una grave crisis, que el gobierno quiere proyectar como que el país está en una época de abundancia. Lo hacía haciendo crítica al gobierno, y el presidente de la República decía, bueno, si quieren que discutamos sobre los logros económicos que el gobierno ha obtenido, que estamos obteniendo, que los discutan con los organismos internacionales. Y justamente eso que dice el presidente Abinader lo dice después de que se conoce este informe del Fondo Monetario Internacional, que el Banco Central incluso lo manda como nota y después publica íntegro en espacio pagado
el informe del Fondo Monetario. Por eso digo, usted siempre va a encontrar que quizás lo que usted cree que es, Sí. tiene cuestionamientos y tiene otro lado, ¿verdad? Tiene otra cara de la moneda, porque lo que está ocurriendo es que una figura como Leonel, que fue presidente de la República, con ese discurso, evidentemente que trata de echar todo por tierra. Nada de eso es cierto, Pero estamos mal. yo parto, Dani, es de lo que es lo global. Hay una crisis creada por la pandemia, una crisis sanitaria que ya lleva tiempo y todavía no termina. Hay una guerra que ha afectado todos los precios, particularmente lo de los combustibles. Y en medio de ese panorama desolador, de una crisis económica y una inflación que va subiendo, República Dominicana tiene todos esos puntos buenos sobre la economía. Entonces, es correcto que yo tenga una percepción de que todo anda bien. No, yo estoy perdón, Oscar, yo estoy de acuerdo con usted. Usted parte de lo global y yo digo, ninguna gente con dos dedos de frente puede partir de aquí. Es decir, cuando usted habla de lo que ocurre en la economía, usted no puede partir solo de que, y es la observación que hago, por Sí. un hombre como Leonel Fernández, que conoce el mundo, que está más informado que cualquier ciudadano común de este país, que le quiera desconectar lo que pasa en República Dominicana con lo que pasa en el mundo, usted no lo entiende. Usted no entiende cómo al momento de analizar lo que está ocurriendo aquí, usted no ponga en comparación. Usted puede ser político, no puede ser de la fuerza del pueblo, del gobierno, de quien usted quiera, pero la República Dominicana es parte, es una pizca, es una pajita dentro de un escenario internacional del que depende nuestra economía, del que depende inclusive la posibilidad de tener más o menos empleo, porque el tema Zona Franca no solamente depende de las condiciones que pueda dar el país para atraer inversiones en Zona Franca, lo del turismo no solamente depende de cuán articulada puede estar la política del gobierno para atraer turistas, sino que tiene que ver también con lo que pasa afuera, con lo que pasa en el mundo. Los turistas vienen de fuera, por lo regular hacemos turismo y generamos divisas con los que vienen de allá. Si allá la cosa se complica, los turistas no salen. No, lo que quiero decirles, estoy de acuerdo con usted que lo que ha ocurrido aquí internamente en medio del gran desconcierto mundial es como para que uno en medio de la crisis mundial diga, caramba, nosotros nos estamos manejando hasta ahora bien, Sí, en medio de, sí. de todos esos nubarrones que uno ve. El Yo gobierno creo está que haciendo lo que debe hacer un gobierno, con sus ajustes, con sus formas, seguir haciendo lo que hemos estado haciendo bien durante años. Lo que tenemos no se construye en 6 meses. Son muchos años de desarrollo. Una buena parte de esos años de crecimiento con sus luces y sombras tocó dirigir el país al doctor Leonel Fernández. El problema es que la politiquería tiene este país jodido. Sí. Jodido. Y tú el que está abajo, lo que quiere es que se vaya el de arriba. Y la misma pendejada que hoy dice Leonel, para no decir otra cosa con M mayúscula, la misma pendejada que hoy dice Leonel, se decían adelante los que están gobernando hoy. Leonel sale con la misma vagabundería de que este es el país de la maravilla. Es que Leonel cree que este es el país de la maravilla. Se lo decían a él. Leonel vive con Alicia en el país de la maravilla. Se lo decían a él. Si yo voy a repetir la misma pendejada. Y por eso estamos como estamos. Y por eso nos vamos a joder, como se jodió Perú, como se jodió en todos los países, por la clase política. Es la encargada ella misma de echarse lodo uno sobre otro. Y desacreditarlo todo. Hasta que se acaba de joder los países, porque entonces nadie cree en nadie. Leonel está politiqueando de forma irresponsable. Porque quiere ser presidente a costa de lo que sea. Como eran los otros antes. Y lo van a hacer cuando cambie. Ahorita llega Leonel al poder y va a hacer la misma vaina y va entonces nosotros a decir lo mismo. Ese es el problema que tenemos en este país, pero bueno. Esa es la jodida política mal vista, o sea, mal enfocada, de destrucción de todo. Son Nada. esfuerzos conjuntos, como tú señalas, Oscar, del trabajo de todos los que han sido presidentes en este país. Y por eso hay que valorar y respetar a cada uno de ellos, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, que en su momento y en el contexto en que les tocó gobernar, hicieron lo que era correcto y lo que era posible. No es verdad que el Fondo Monetario Internacional, la Organización de la Agricultura y la Alimentación FAO, de la ONU, la Organización Mundial del Turismo, nos den estos reconocimientos, nos vean como puntos luminosos en el mundo, porque ellos no tienen ningún otro compromiso que no sea evaluar a partir de estudios, de números, de estadísticas que no se les pueden manipular. Por ejemplo, dentro de los reconocimientos que tenemos, agrego otro, a la educación superior en República Dominicana,
¿Cómo es posible que Estados Unidos, por ejemplo, le dé la categoría de determinación de comparabilidad a las escuelas de medicina de República Dominicana? ¿Y qué significa esto? Que estudiantes estadounidenses podrán estudiar en República Dominicana carrera de medicina con financiamientos, con recursos federales. Esto es un reconocimiento a la capacidad de nuestros profesionales de la medicina, de nuestras universidades, la capacitación y el desarrollo que se ha consolidado y que tenemos hoy. Cuando Estados Unidos decide tomar una decisión como esa, el Comité Nacional de Acreditación y Educación Médica Extranjera del Departamento de Educación de Estados Unidos, como lo informó este fin de semana, y se lo tragó el fin de semana, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana, el MESIP. Esto es un punto muy importante, porque decir que los estudiantes, los estadounidenses, usando fondos, recursos federales, financiamiento, pueden obtener un título en República Dominicana e irse a su país y hacer una reválida y ejercer la medicina y obtener otro título de especialidad médica, es verdaderamente un gran logro de República Dominicana. Bueno, miren, de las cosas que también están contenidas, digamos, dentro de la información de la economía dominicana que está avalada por el Fondo Monetario Internacional, hay una nota ya del Ministerio de Hacienda que es importante resaltar porque creo que de alguna forma refleja el impacto que ha tenido las transferencias sociales que ha debido ser adicionales a las proyectadas en el presupuesto el gobierno dominicano para contener parte del impacto de la crisis global. Están hablando, el dato es de casi 35 mil millones de pesos que el gobierno debió destinar en el primer semestre del año a contener el impacto de las alzas, fundamentalmente de los combustibles. El 73% de todo ese dinero se está yendo a el subsidio adicional a los combustibles, a la gasolina, al gasoil, al gas propano, ese que cada semana el gobierno ha estado asumiendo. Estamos hablando de 25 mil millones, con los datos de la última semana de junio, es el monto total enero-junio de este año. Pero además de esos 25 mil millones en contener el alza de los combustibles, hay 4.768, casi 4.800 que han ido al sector eléctrico. O sea que entre energía, ya sea directamente al sector eléctrico o la energía concebida como combustibles, estamos hablando de casi 30 mil millones de pesos en subsidios directos. En el caso de la energía, esto a pesar de que el impacto en la factura ya anda, si lo comparamos con lo que pagábamos en enero a este mes de junio, por lo menos en el mes de julio ya, el incremento en la factura de los clientes anda, por lo menos yo le puedo hablar de casos que yo conozco, mi caso personal y gente que conozco de mi entorno, en torno a un 40%. Wow. Entre un 30 y un 40%, comparado con lo que pagábamos en enero. Estoy pagando casi un 40% más. Y a pesar de ese incremento, miren el monto del subsidio, 4.000 y pico de millones de pesos en la tarifa eléctrica. Estamos pagando la gasolina carísima, igual, pero es a partir de que se han pagado, no he pagado más, porque son 25 mil millones de pesos. Yo de verdad no sé hasta qué punto esto es sostenible, en la parte energética. Y hay otros subsidios que yo creo que sí son más manejables, y a pesar de todo esto, el impacto inflacionario ha sido importante, porque la inflación no llega a 2 dígitos, pero estamos coqueteando anualizadas con 2 dígitos hace ratico. 8 puntos largos, 9 puntos bajitos, y por ahí que estamos ya casi llegando a 2 dígitos anualizados. Haciendo los reportes aquí, 466 millones de pesos que han ido al transporte, 466, no 4.000, y 2.678 que han ido destinados a la producción o comercialización de alimentos. Esos son a fertilizantes que subieron en un momento determinado y se le dieron apoyo a los productores de pollo que han recibido también apoyo particular, de harina, que también ustedes saben que en un momento subió mucho y hubo que asistir a los productores de harina para que no se reflejara el precio en el pan, y una parte importante también a Inespre directamente para financiar comida de forma directa. Todo esto, sumado, a todo se suma,
1.200 millones que se han destinado en el primer semestre a bonogas. O sea, además de los 2.500, de los 30.000 millones en energía, o 25.000 que se han financiado, o que se ha dado subsidio a los combustibles de forma general, a la gente que menos puede también se le ha dado bonos para combustible de cocinar, para el gas propano. Yo reitero, esto, yo no sé hasta qué punto es sostenible. Esto no es sostenible y esto, a pesar de todo esto y de las medidas que ha tomado el Banco Central, que ha elevado en 300 puntos básicos los tipos de interés de noviembre a la fecha, la inflación sigue golpeando los bolsillos de la gente. Y siguen siendo caro, mucho más caro alimentarse. Esto es parte de las situaciones que tenemos que manejar como sociedad, porque son de los retos que tenemos, y que deberían apelar a una sensatez de la clase política. Porque si tú le quieres gobernar, usted debe querer gobernar sobre la base de una estructura de algo, no de escombros. Y la verdad es que esto refleja un esfuerzo importante del gobierno en mitigar el impacto de la inflación, pero la gente está sintiendo la inflación igual. Hay una nota aquí en un medio, en Diario Libre, que te habla de cómo las viviendas de bajo costo han estado subiendo y la gente echando los correctos para atrás. Familias pobres que antes, o clase media, media baja, que podían comprar un apartamento en 1,5 millones, 2 millones de pesos financiados, hoy tienen que dar 4 y 5 millones de pesos por ese mismo apartamento. Y lo contrataban en 3 millones en enero y le han subido 15 y 20 mil dólares. Ya han tenido que devolver el contrato. Ya Coprovi dice, bueno, pero es que todos los materiales han subido así. El acero ha subido, el cemento ha subido, todo ha subido. Entonces, es un sector importante de la economía dominicana que además iba en muy buen camino, que está impactado. Entonces, hay situaciones complejas en el país también. No es que estamos en el país de la maravilla, como dijo Leonel, no. Hay situaciones difíciles, pero hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos y tratar de empujar todo el carro en la misma dirección, porque la verdad es que los retos que tiene el mundo son fuertes. La economía norteamericana, que cuando allá tosen, aquí nos da neumonía. La economía norteamericana está al borde de la estanflación, al borde. Cualquier momento, suerte que los precios de los combustibles han comenzado a mitigar un poco, han bajado, y las expectativas son tal vez que no lleguemos ahí, pero las expectativas siguen siendo de una posible estanflación, o sea, de contracción económica con inflación. Yo a veces me pregunto cómo el presidente Luis Abinader se hace para soportar todas estas presiones sobre la luz, sobre los combustibles y otras cosas que el gobierno tiene que asumir para tratar de controlar eso. Y entonces el presidente se va a los fines de semana a cada provincia y promete obras por miles y miles de millones de pesos. No va a poder cumplir muchas de ellas. Ahora mismo la inversión en capital del gobierno se ha parado. El gobierno no está invirtiendo gran cosa en capital porque tiene dificultades. Hay muchos gastos que se han incrementado y ha tenido que entonces compensar por otro lado. Y se ha apoyado mucho en la ayuda social en este momento. Y la ha aumentado. Y la ha aumentado. Yo vi el fin de semana, bueno, me mandó una nota un amigo de Neney que van 100.000 personas ya que han sido afectadas por el programa. En el programa Primero Tú. Una actividad en el Ramón Emilio Jiménez, aquí en la capital, en el sector de Los Minas, en la parte oriental de la capital. Una nota que publican los diarios. Bueno, ahí está Neney justamente en esa actividad, que es el ministro encargado de los programas estratégicos especiales de la Presidencia de la República, hablando de que van 100.000 personas impactadas con el programa Primero Tú, que es una iniciativa que procura justamente aliviar las dificultades que se nos vienen a partir de lo que está ocurriendo. Es parte de lo que el gobierno hace para cómo enfrentar la inflación, cómo ayudar a gente que pertenece a esa franja vulnerable, y lo ayuda mediante ese programa que incluye o forma parte de toda el ala social del gobierno. Ahí está lo de la tarjeta Supérate, que el gobierno sigue entregando tarjeta Supérate, lo ha hecho el presidente también estos días. Y pero identifica cualquier necesidad que haya puntual en una familia determinada. O sea, además de todos los programas así, que son particularizados prácticamente. Pero Freddy tiene toda la razón. Yo me hago esa pregunta. Yo ayer veía imágenes del presidente de la República en Neiva. El presidente fue allá a Neiva, bueno, estuvo en Neiva, Jimaní, toda esa zona Barahona, y anunció inversiones por el orden de los 1.500 millones de pesos. Más de 2.000, porque anunció un centro regional de la Universidad Autónoma en Neiva, eso. Y un mercado binacional
que de 1.000 y pico de millones también. Prometió 273 millones, creo que fue para Jimaní. Nos dice la nota oficial. Jimaní nunca se ha juntado con eso en su vida entera. Dice la nota oficial de la presidencia que incluyendo lo del mercado binacional, incluyendo lo de la UAS son 700 y tantos millones para una extensión de la Universidad Autónoma ya, para 2.000 estudiantes que hay en la zona, según la nota oficial del gobierno dominicano, y dice que la inversión es por el orden de los 1.500 millones, pero cuando yo veo la cifra y cuando veo lo que el gobierno está destinando en estos programas sociales, lo que está haciendo para que el impacto sea menor a nivel de inflación, eso que dice Oscar, Estados Unidos está adoptando medidas, eso de subir la tasa de interés, que aquí un poco lo estamos haciendo también al ritmo casi en que lo hace Estados Unidos, es evidente que es una situación delicada y yo me imagino... Y faltan 2 aumentos más en la FED. Sí. Bueno, faltan 2. Yo lo dijeron, faltan 2. En este mes de julio viene otro. Más En este mes de julio viene otro. De referencia en la tasa de la FED. En este mes de julio viene otro. Faltan 2 aumentos más en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos y aquí en lo que resta de año nos faltan 2 aumentos más, 2 ajustes más de la energía eléctrica. Pero esos planes... O sea que y lo más probable, 2 o 3 ajustes más del tipo de referencia también, del tipo de interés del Banco Central. Presiona igual, o sea, si presiona la FED, eso impacta en todos los bancos centrales del mundo, o sea, particularmente en economía tan dolarizada como esta. No vivimos en el país de Alicia, ¿verdad? y la maravilla. Aquí hay dificultades, pero lo que estamos diciendo, para que la gente no piense que estamos desconectados de la realidad, lo que estamos diciendo es que en medio de esa situación se está haciendo cosas, igual yo pienso como Oscar, esto es posible que sea insostenible. El gobierno no está invirtiendo más que en el día a día, gasto corriente, resolviendo problemas de la gente. Es lo que el gobierno ha podido hacer, es lo que está haciendo. Y está bien. Pero esas cosas, es primordial. Esas cosas, Dani, compañeros, de asistir especialmente a las personas más desvalidas, como ancianos, que vimos en el programa Primero Tú, de la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, me parece a mí que puede ser un punto muy importante para lo que tiene que ver con la prevención de violencia y delincuencia en lugares donde hay falta de oportunidades. Porque cuando a alguien le resuelven un problema puntual como repararle una vivienda, llevarle solución a una necesidad de salud que le ha surgido, a un envejeciente otorgarle una tarjeta especial con una pensión, como hoy que el presidente de la República le entregó al beneficiario número 100.000 de este proyecto, Primero Tú, y a otros 2 envejecientes, son cosas que a las personas le llegan muy de cerca, impactan en el entorno social donde viven, pueden valorar y ver que hay la oportunidad de que el Estado esté como Estado benefactor asistiéndolos, porque no es solo en el programa de seguridad ciudadana la represión, es tener en cuenta también que esa gente tiene necesidades. Y recuerdo el programa que el PLD desarrolló, que lo dirigió creo en ese momento Franklin Almeida, que iban con soluciones a los barrios para que la gente sintiera que el Estado no solo iba a dispararle con la policía para enfrentar la delincuencia, sino que le daban oportunidades. Como el fin de semana, Geomar, que el presidente estuvo en un mercado allá en la zona de Santo Domingo Este de Inespre, donde se estaba vendiendo guineo y plátano a peso. Un pollo congelado entero en 150 pesos, cuando se habla aquí que solamente 1 libra de pollo, hay mucha gente que lo ha dicho, yo no lo he visto ni lo he percibido, cuesta 100 pesos. Sí, hay lugares donde sí, no está costando eso. Hay lugares donde está costando eso. Hay lugares donde está costando eso, sobre todo en la gente que compra más caro, en los barrios, en los campos, donde a veces la distancia, la misma Asopollón lo dijeron, la gente de los pollos, los agricultores, que es verdad que en algunos lugares es así. Ahora, vivo en granja, no tiene ese precio. No, claro. Como 40, 50 pesos vivo en granja, pero en la cadena de comercialización, por diferentes vías, se va encareciendo. El gobierno ha explicado esa parte de por qué llega en algunos casos o por qué en algunos puestos se ha vendido a 100 la libra, según la investigación del gobierno. Y voy a repetir un poco eso. Antes de decir que en ese acto que Gustavo refiere,
el presidente se vio abrochándose ahí un pedazo de sandía. ¿Sí? Le marchó directo. Él y el director de INESPRE. Eso es agua, eso no es orina. Bueno, sí, pero parece que los muchachos... Ayuda para el Los calor. muchachos estaban sedientos. Los muchachos estaban sedientos. Y le abrocharon ahí a un pedazo de sandía a cada uno. Es en esa parte. Ahí está, exactamente. Es demasiado, Así que la demasiado sandía tiene grande. propiedades afrodisíacas. Pero es un pedazón. Oye. Ya una sandía a mi casa es un problema, demasiado grande. Tú puedes demasiado fácil en la cocina. Pero bueno, mire, dice el gobierno con respecto a este tema de por qué en algunos puestos de expendio se vende el pollo hasta 100 pesos la libra. En la investigación que ellos han hecho, incluso preocupados han llamado a productores y a gente que interviene en la línea de comercialización hasta que llega al punto final, que es al consumidor, que en algunos puestos, cuando se ha dificultado llevar la cantidad de libra o la cantidad de unidad de pollo que se lleva diariamente para ser picado y vendido al público, cuando no se logra llevar esa cantidad y la gente va en busca del pollo, que es sin duda la carne de más consumo en el país, entonces cuando no llega, repito, la cantidad que acostumbra a llegar a los puestos, el comerciante que tiene un costo fijo de operación sube el pollo con el propósito... Operación en su casa. Tiene que buscarse X cantidad de pesos todos los días. Eso dice el gobierno, la investigación que hace que el comerciante, lo que ellos han establecido, sabe que tiene que producir, por ejemplo, de beneficio 1,000 pesos diarios. Pongo un número. Y esos 1,000 pesos diarios los tiene que producir a partir de que recibe 500 unidades de pollo. Entonces, cuando no llegan las 500 unidades de pollo, él lo que hace es que deja deslizar porque la demanda es la misma de siempre y a veces mayor. Depende la economía del sector o cómo le fue a Juan o cómo le fue a Pedro, le entró más dinero. Bueno, a lo mejor decide comprar, en lugar de las 10 libras que compra para la semana, comprar 15. Entonces, al puesto le llega menos de la cantidad que habitualmente le llega, pero el dueño del puesto tiene gastos. El dueño del puesto tiene que pagar luz, la luz le subió, tiene que pagar la casa, tiene que pagar el colegio del chico o de los chicos. Entonces, a partir de ahí es en la investigación que ha hecho el gobierno que se deslice el precio, porque esa gente dice, bueno, la gente me está demandando el pollo y solamente yo lo tengo en el pedazo. En lugar de venderlo a 73, 75, 78, es a 100 pesos que está la libra. ¿Usted lo quiere? Y la gente lo compra. Pero evidentemente que eso se da porque hay una oferta menor o una demanda mayor. Eso no tiene otra explicación. Eso es así. Pues mire, creo que